diario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 758. Vamos a ver si insistimos. No obstante, Hernán Pérez Luz tenía importantes obligaciones que cumplir a esta hora de la mañana. Pero, bueno, el cronograma informativo y de opinión sigue adelante. Yo quiero dar la bienvenida a sus reflexiones, que él ayer las convirtió, sus corajes, sus interrogantes, sus premisas fundamentales de inquietud, las convirtió en un editorial de preguntas, una modalidad súper interesante que vale la pena que usted le rescate de la edición del diario El Universo de este 8 de enero, de esta víspera, 8 de enero. Hernán Pérez Luz se pregunta y nos pregunta y le pregunta al destino, le pregunta al país. Hasta eso, una cantidad de interrogantes a la justicia divina. Perdonen que sea de un cuadrante curuchupa, como decían antes a los conservadores. No hay tal. Somos progresistas, pero canalizamos estos pensamientos con el coraje y el reclamo que caracterizaba a nuestros antepasados. Cuando ellos querían reclamar, lo hacían de una manera muy contundente. Miren ustedes que Hernán Pérez Luz, a quien estamos nuevamente molestando a través de la línea telefónica, ojalá por lo menos para unos instantes. Él tenía una ocupación, yo me retrasé. Pero miren ustedes lo que pregunta Hernán Pérez Luz. Si ustedes quieren grabarlo, pues háganlo, porque va a ser un verdadero documento de inquietudes que debe reposar especialmente. Yo mandaría a imprimir unas pancartas gigantes con estas preguntas dedicadas a los que ejercitan administración de justicia e investigación pública este momento en el país. ¿Qué nos pueden contestar fiscales? Señorita fiscal general, el subrogante que aspira a que lo ratifiquen. ¿Qué nos puede contestar la misma paisana también, Diana Salazar, la fiscal de Guafe? Tantos exfiscales que pasaron en la época del correísmo, ¿qué nos pueden contestar? No, pues meten la cabeza debajo del horno, el más grande que haya en toda la manzana donde residen. Verá, señores oyentes, Hernán Pérez Luz, intelectual guayaquileño, hombre de bien, nos pregunta a todos, ¿por qué el ex vicepresidente no está enjuiciado aún por concusión, peculado y otros delitos, tal como lo dispuso el tribunal que lo juzgó por asociación ilícita? Ahí les dejo. Repito, ¿por qué el ex vicepresidente no está enjuiciado aún por concusión, peculado y otros delitos, tal como lo dispuso el tribunal que lo juzgó por asociación ilícita? ¿Por qué no están procesados los que recibieron pago de Odebrecht para que les permitan regresar al país? No escucharon, creo. Les voy a repetir. ¿Por qué no están procesados los que recibieron pago de Odebrecht para que les permitan regresar al país? ¿Sabe alguien por qué no está procesado el que lanzó la fábula esa de que un día le llegaron anónimamente a su cuenta millones de dólares?
¿Por qué no está procesado el que lanzó la fábula esa de que uno de esos días le llegaron anónimamente a su cuenta millones de dólares? Jueces, fiscales, señorita fiscal, ¿por qué no ha procesado a los involucrados en la trama de corrupción de la comercialización del petróleo con compañías chinas, con compañías tailandesas, a pesar de las contundentes denuncias documentadas del señor Villavicencio? Se refieren a Fernando. Y a pesar de que esa trama de corrupción implica un asalto a las arcas fiscales. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan a revelar el contenido de los contratos de financiamiento con China, a pesar de que la ley sí lo permite? No es que no lo permite, sí lo permite. ¿Por qué se niegan a revelar el contenido de los contratos de financiamiento con China, a pesar de que la ley sí lo permite? Dice el doctor Hernán Pérez Luz. Nos pregunta a todos. Les pregunta a ustedes, señores fiscales, ¿por qué aún no se llama a declarar a los pilotos? Un minutito. ¿Por qué aún no se llama a declarar a los pilotos que manejan las aeronaves de la Presidencia de la República a paraísos fiscales? No conocemos los nombres. Nosotros sí conocemos. Son íntimos del anterior presidente. Amigos de barrio. Amigos de temporalidad juvenil. Esto ha salido en un sinnúmero de relatos periodísticos y en informes que Emilio Palacio ha enviado a los medios de comunicación desde la Florida, desde Miami. ¿Por qué no se les ha llamado a declarar a estos pilotos ignoritos que manejaban las aeronaves de la Presidencia de la República, paraísos fiscales con encargos del uno y del otro? Ellos escogían si Europa, si la Unión Soviética, si Bielorrusia, ¿verdad, Ricardito? Casi dije el nombre completo. ¿Qué llevaban ahí estos bravos pilotos? Y antes de que haya el otro avión lo compró después Correa porque precisamente necesitaba para estos vuelos. El primer avión tenía que hacer intercambios y recargos de combustibles y todo lo demás. Se compró una máquina más moderna. ¿Por qué se niegan a revelar el contenido de los contratos? ¿Por qué no se llama a declarar a los pilotos? ¿Por qué no están procesados los responsables de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair? Carlitos, un robo tan grotesco que hasta medios internacionales los están comentando. Coca-Codo Sinclair. ¿Y por qué Petroecuador? Esto no dicen los políticos. Incluso los que están de candidatos nunca refieren esto. Los precandidatos a la presidencia también no nos han hecho un resumen de interrogantes como el que nos ha preparado Hernán Pérez Luz. Edición del Universo, 8 de enero. Para que usted le conserve y mande a ponerle en recuadro estas interrogantes. ¿Por qué no están procesados los responsables de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair? Un robo tan grotesco, como dije, que hasta medios internacionales lo viven comentando. ¿Por qué Petroecuador tiene que comparecer ante la Corte Federal de la Florida, que está enjuiciando a varios ecuatorianos por actos de corrupción ocurridos nada menos que en Ecuador, para pedir en un papel casi de mendigo que se le indemnice a ella, también por estos actos de corrupción, cuando los responsables debieron ser procesados en nuestro país?
¿Qué se ha hecho para sancionar la red de corrupción de los seguros estatales? De los seguros estatales. ¿Y a quienes se llevaron millones de dólares de la campaña publicitaria contra Chevron? ¿Quiénes fueron estos? Regresamos a ver, ¿verdad? Acuérdense, era en Nueva York y en Washington donde se establecieron estos gastadores. Una en condición incluso de diplomática o algo por el estilo. Recuerden, ni siquiera los medios de comunicación hemos recordado adecuadamente. Escribimos algo, relatamos algo por ahora y nunca nos acordamos más. No hay una memoria de comunicación. Peor, una memoria editorial. ¿Por qué sigue de asambleísta gente que ha sido glosada por la Contraloría? ¿Así? Híjole. Ahí están. Ya no hay colorean. Hay mucha gente que no enciende su color en la faz de su rostro porque ya no le da vergüenza. ¿Por qué no se investigan los canales usados durante los últimos 12 años por los nuevos ricos para lavar y amasar sus fortunas? Repito, ¿por qué no se investigan los canales usados durante los últimos 12 años por los nuevos ricos para lavar y amasar sus fortunas? ¿Por qué no están enjuiciados el ex dictador y sus ex ministros por el asesinato clarísimo al general Gabela? Dice Hernán Pérez Luz, se pregunta Hernán Pérez Luz. Nosotros le repetimos la interrogante, obviamente, con la mayor fuerza y el vigor de interrogante. ¿Por qué no están enjuiciados los jueces y fiscales que se prestaron para la brutal represión del llamado 30S y que luego les vendían las sentencias? Para sacarle de esta lista te cuesta 15, te cuesta 20, te cuesta 10, te cuesta 3. En una escalera, como ayer denunciaba Fausto Yepes en un reportaje bastante, como siempre, lucido, investigativo, contundente. Y ahí estaban ex policías, féminas y ex policías varones. Han sufrido mucho esas familias de los policías que se aparecieron por allí, les tomaron las fotos, las tomas que hicieron y de uno en uno, desde coroneles hacia abajo, desde soldaditos policías rasos hacia arriba, fueron afectados, reprimidos, detenidos y luego les vendieron casi hasta las sentencias. Así descubrieron ayer. ¿Sabe alguien cómo así les adjudicaron a un extranjero decenas de frecuencias para radios y 2 canales de televisión? Ya se acordó. Ya nos acaba de recordar el doctor Pérez Luz. ¿Cómo se llama este organismo de las frecuencias? Deme averiguando para no caer en equívoco. ¿Sabe alguien cómo así le adjudicaron a un extranjero decenas de frecuencias para radios y 2 canales de televisión? Toda una compañía a la que servimos con enorme pleitesía, con un ejemplo fantástico de un periodismo siempre ilustrado, preocupado del país, como de los hermanos Mantilla, Ortega. Caramba, terminó vendiéndose a este señor. ¿Por qué renunció el exfiscal general cuando regresó de China, donde había viajado para obtener colaboración de sus investigaciones?
¿Por qué renunció el ex fiscal general cuando regresó de China, donde había viajado para obtener colaboración de sus investigaciones? Creo que se refiere a uno de los fiscales paisanos. ¿Cuándo se van a recuperar los millones de dólares robados? Ahí tendría, señor presidente Moreno, la solución a todos los problemas para largo trecho, porque son cantidades que nadie puede imaginar. Van desde los 30,000 millones hasta los 70 y 80,000 millones de dólares. La mafia correísta dejó un Estado institucionalmente pulverizado, dice el doctor Hernán Pérez Luz. ¿Cómo lo hicieron las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica? Y sembró una cultura de quemeimportismo y conformismo impresionantes. Creer que la corrupción y el narcotráfico pueden vencerse sin la asistencia de una Comisión Internacional Permanente de Naciones Unidas es ingenuo. Por eso es que es alentador el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Moreno de acudir al alto organismo de Naciones Unidas para compartir esta tremenda inquietud de montones de generaciones de ecuatorianos. La tarea es demasiado importante para nuestro país, dice el editorialista, como para confiársela únicamente a ecuatorianos, por muy voluntariosos y preparados que sean. Es lo que hicimos con nuestra moneda nacional. Adoptamos una moneda extranjera como el dólar, dice Pérez Luz, antes que seguir confiando a los ecuatorianos el manejo del sucre. Esto sí es un poco discutible, ¿no? Porque él reconoce incluso en el mismo comentario que no nos ha ido tan mal con el dólar. Desde luego que sí. Imagínense lo que hubiera ocurrido con el sucre. Usted tendría el doble de preguntas adicionales en este momento, doctor Pérez. Muchas gracias. Marianita, bienvenida, exfiscal general de la República. ¿Qué le parece estas interrogantes que yo les he leído con detenimiento, con énfasis, con todo el vigor que requiere hacerse? Porque aquí está el monumento a la impunidad. Buenos días, Buenos días, Gonzalo. Gracias doctor, por la invitación y buenos días a los radioescuchas también. Las preguntas planteadas por el doctor Hernán Pérez Luz, con toda propiedad, yo creo que son preguntas que nos debemos hacer todos y que yo en varias oportunidades lo he hecho, como por ejemplo aquella que menciona que por qué no se han abierto o se han iniciado, más bien dicho, los procesos penales en contra del ex vicepresidente de la República y de todo su grupo con el cual se asoció ilícitamente y por el cual recibió una sentencia condenatoria. Porque si no existen procesos penales, si no existen resoluciones al respecto por los diferentes delitos mencionados para la asociación ilícita, quiere decir que no hubo asociación ilícita. Se quedaría en el aire el proceso de asociación ilícita. Y me parece a mí muy, muy cuestionable el hecho y que genera muchas dudas de que no progresen los procesos en los cuales se abrió investigaciones previas y a lo mejor en algunos casos sí se procedió a procesarles, pero no avanzan esos procesos. ¿Hay una hermandad de protección organizada por el correísmo? No me atrevería yo a decir eso, pero es cuestionable, ¿no? Y genera muchísimas dudas. Este tema, por ejemplo, del lavado de activos. El lavado de activos es un delito autónomo, dice, de todas formas, ese lavado de activos está generado en la asociación ilícita. Y han existido resoluciones, pero a favor de quienes han sido procesados. Luego tenemos el enriquecimiento ilícito. Ese también es un tema bien complicado y no tenemos resultados. Ahora, ayer... ¿Es visible el enriquecimiento ilícito bueno, sí, o es anónimo existe todavía, pero se conoce pero yo que creo tiene que mucho dinero repartido uh-huh. en determinadas bóvedas internacionales? Muchísima gente de los nuevos ricos.
Así es lo que se comenta, pero yo me voy a basar solamente En hechos. en cosas que son no probadas, pero existen debidos antecedentes. Indicios. Para que exista un proceso de enriquecimiento ilícito debe haber un informe de la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría debe haber establecido aquel enriquecimiento ilícito para que ya se inicien los procedimientos. Y relacionado con el tema de la Contraloría y inquietud que también formula el doctor Pérez Luz, sí es preocupante que el Contralor expresa que existen como 320 informes con indicios de responsabilidad penal en la Fiscalía y que de esos no ha habido ningún progreso, digamos, iniciación de procedimientos. Bien, he escuchado en algún medio de comunicación social que la fiscal encargada expresa que no existen los peritos, el personal adecuado para hacer las investigaciones. Sin el afán de polemizar con la fiscal encargada, porque yo creo que sí existe al momento una acumulación de denuncias y de informes de la Contraloría y que a lo mejor requiere mayor personal. Pero sin afán de polemizar, como menciono, cuando el informe de la Contraloría exhibe indicios de responsabilidad penal, ya es un elemento suficiente como para que no se vuelva a hacer una investigación previa. Es bueno que en la Fiscalía se enteren del contenido y después de eso se tome una decisión, pero ya una decisión para el inicio de la etapa de instrucción, o sea, para formular cargos en contra de determinadas personas. Porque de lo contrario, el trabajo de la Contraloría es un trabajo inoficioso. Y no olvidemos que de acuerdo con una disposición del Código Orgánico Integral Penal, basado en una decisión cuestionable de la ex Corte Nacional de Justicia, en en una interpretación legislativa que iba mucho más allá de sus capacidades, el informe de la Contraloría es un requisito indispensable para iniciar un proceso penal en estos delitos, en delito de peculado fundamentalmente. Y entonces, si es un requisito indispensable para que la Fiscalía inicie un proceso, ¿cómo es que cuando recibe el requisito indispensable recién abre una investigación? Y así tenemos varios informes que se están investigando y buscando peritos y designando peritos, y peritos que no existen para poder, ¿qué? Corroborar lo que dice la Contraloría. ¿Acaso no se podría hacer eso ya en la etapa de investigación procesal y más aún en la etapa de juicio en que los auditores de la Contraloría deben comparecer al proceso, a la etapa de juicio y sostener sus informes? Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Que recién, claro, por eso están acumulados los informes de la Contraloría, porque significa que no se les da paso, sino que se abren investigaciones. Entonces, nuevamente una investigación por parte de la Contraloría, por parte de la Fiscalía. Ahí es la demora y la acumulación de procesos. Entendí que di un instructivo adecuado para reflejar lo hecho por la señora fiscal, en este caso sí. Encargada. Sí. No, la fiscal de Lima. Ah, ya. Ya, la sí, fiscal de Lima fue designada hace muy pocas horas en la capital peruana por el señor presidente de la República al tenor de una protesta de la sociedad limeña y peruana porque el señor fiscal, el que venía actuando, les canceló, les destituyó a 2 fiscales que estaban encargados de investigar el tema de Odebrecht. ¿Dónde no estaría Odebrecht? Y entonces, vista la reacción de la sociedad peruana, el señor presidente optó por destituirle a este fiscal, convocarles a los fiscales que habían sido censurados o cancelados en acople, digamos, a la impunidad que querían gestar las anteriores autoridades de fiscalía. Y entonces ahí está la situación. Ella se llama Zoraida Ábalos.
le declaró al Ministerio Público en emergencia, en franca emergencia. Y en su primer mensaje como fiscal de la Nación interina expresó su respaldo a todos los fiscales que luchen contra la corrupción. ¿Qué le parece a usted, Bueno, Marianita? me parece muy bien la actitud del ex fiscal general de renunciar, porque no es que el presidente de la República le haya destituido, porque ese no es el paso Claro, legal, no, no, ni constitucional en el Perú. constitucionalmente Sí, pero no puede hacerlo. entonces me parece a mí muy bien la actitud del fiscal, del ex fiscal general, que haya tenido la Pedro- sensibilidad de renunciar cuando Pedro pierde la Chavarri. confianza de la ciudadanía. Él perdió la confianza de la ciudadanía el momento que destituyó, no se sabe por qué motivos, a aquellos fiscales que estaban investigando y que han iniciado los procesos en contra de dos expresidentes de la República y aparte de eso en contra de la señora Keiko Fujimori. Bien. Hay que comprender un poco el esquema, la estructura del Ministerio Público del Perú, que a mí me parece un ejemplo a seguir. Yo siempre he sostenido que ese es el camino adecuado para la Fiscalía Ecuatoriana. ¿Cuál es el camino En peruano? la Fiscalía Peruana existe, en el Ministerio Público del Perú, existe un Consejo de Fiscales Supremos. Consejo de Fiscales Supremos que provienen de diferentes sectores, sobre todo de los colegios de abogados, de la academia y bueno, y designan, ¿no? El Consejo de Fiscales Supremos. Ese Consejo de Fiscales Supremos, de ahí ese Consejo designa al fiscal general. Entonces, al renunciar el fiscal general al cargo, ser titular del Ministerio Público, lo que hace es renunciar únicamente a esa función, pero continuaría siendo fiscal supremo. La presión que existe en Lima es que también salga del Consejo Supremo de Fiscales. La señora que hoy está actuando como fiscal, la señora Ábalos, Zoraida Ábalos. sí, que está actuando como fiscal, nace también del Consejo de Fiscales Supremos y ellos son los que le designan en lugar del ex fiscal general. Entonces, a mí me parece que al existir un consejo, siempre he sugerido un estamento, un Consejo de Fiscales Supremos, no solamente que garantiza cierta independencia, ¿no? Correcto. Aunque yo también sostengo que la independencia viene dada por una norma constitucional. Ahora la Fiscalía depende del Consejo de la Judicatura y eso es lo más absurdo que puede haber porque le quitó absolutamente la independencia. Pero al existir unos fiscales supremos, de cualquier forma que sean designados, ellos nombran al fiscal general. Y entonces esos fiscales también se encargan de conocer los casos que van a la Corte Nacional, o sea, de personas con fuero de corte. Ahí ya no habría la queja de que existen demasiados procesos, sino que se distribuiría entre aquellos ¿Sería fiscales. una sugerencia del doctor Yala al presidente Correa? ¿Para qué? Para que le nombre, digamos que le nombre presidente de la Yo no sé de quién fue eso, pero lamentablemente la Fiscalía en la nueva Constitución perdió la autonomía que estaba consagrada por primera vez a nivel constitucional en la Constitución del año 1998. Dice, prestaremos el apoyo al equipo especial del caso Lavallato, independientemente de quienes sean los investigados, así como la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, que tiene a su cargo el caso de los cuellos blancos del puerto. Son, digamos, denominaciones de la realidad peruana. Esto ha dicho la doctora Zoraida Ábalos. Y ha confirmado que presentará un proyecto alternativo de reforma al Ministerio Público para que el Congreso legisle, rectifique y arregle esta situación, así como una iniciativa que modifica la carrera fiscal para ser más drásticos, dice ella, en las medidas que se impongan a los magistrados que cometan actos de corrupción. Ese es un buen ejemplo también a seguir. No solamente el modelo administrativo, sino un buen ejemplo, porque no solamente debe plantearse una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que es aquel que está legislando
la parte relativa a la Fiscalía. Debe plantearse reformas por parte, yo creo que de la propia Fiscalía, porque sabe lo que sucede dentro, pero también por los colegios de abogados y también por personas que tienen conocimiento del tema. Yo creo que la Asamblea Nacional debería asesorarse debidamente para que no existan estas fallas que hoy tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, el tema de la carrera fiscal que menciona la fiscal Ábalos del Perú, sí. y también el tema disciplinario, que no es correcto que el Consejo de la Judicatura mantenga el sistema disciplinario. Si está considerado, aún con aquella falla de que depende del Consejo de la Judicatura, tal vez ya le pidió a Correa no sé, que le dé esas desconozco cómo haya sido, facultades, pero a lo mejor el propio expresidente, claro, con ese afán concentrador y de control, un hiperpresidencialismo, que él tuvo esa iniciativa y después nombró a la persona adecuada en el Consejo de la Judicatura. correcto. Entonces eso podría ser. Pero yo creo que las Más reformas, acertado su presunción. las Sí. reformas podrían ir hacia el Código Orgánico Integral Penal. Si ahora en este esquema inadecuado, ilegal, inconstitucional, contrario a la práctica correcta de la Fiscalía, de concentrarse en el Consejo de la Judicatura, se le considera como un órgano autónomo. Y la propia ley dice que se entenderá por la autonomía administrativa y financiera. Si tiene la autonomía administrativa, ¿por qué ejerce la función disciplinaria el Consejo de la Judicatura frente a la Fiscalía? Si tiene autonomía administrativa. Entonces, un contrasentido. Habría que revisar el Código Orgánico de la Función Judicial, donde está legislándose al respecto. Pero si le encargamos al Parlamento, no hay pues gente que se haga cargo. Pero podrían tener el asesoramiento, ¿no? Yo creo que es importante. Y hay otro tema, y para mí es primero que un tema sumamente enredado, el tema de la subrogación. En la Constitución anterior me parece enredado por lo siguiente, porque en la Constitución anterior y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se derogó con la nueva Constitución y este Código Orgánico de la Función Judicial, simplemente cuando no estaba el fiscal general en forma temporal o definitiva, le reemplazaba el subrogante. Punto. No había nada más que hacer, ¿no es cierto? Ya, hoy, ¿qué sucede? Tenemos una norma especialísima que consta en el Código Orgánico. Y entonces, el fiscal general subrogante, es designado al mismo tiempo que el fiscal general. Y dura lo que dura el fiscal general. Entonces, no hay fiscal subrogante al momento porque no tenemos fiscal general titular. Y el fiscal general subrogante... Entonces es un fiscal encargado. Son figuras encargadas. El fiscal general termina sus funciones, el fiscal general subrogante termina sus funciones cuando termina las funciones del fiscal general. Porque solamente le reemplaza en casos de ausencia temporal o impedimento temporal. Pero cuando es definitiva, la norma dice que se nombrará inmediatamente, se llenará la vacante inmediatamente del fiscal general. Entonces, para casos definitivos de ausencia definitiva del fiscal general, no le reemplaza el fiscal subrogante. Por eso yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, con prudencia, y en uso de sus atribuciones que le confió el pueblo, yo creo que viendo este vacío legal, generó la figura de fiscal general encargado. Pero el fiscal general encargado no tiene subrogante. Esa es la razón por la cual debe acelerarse el nombramiento del fiscal general. Eso es una de las inquietudes. Primero, aclarar este tema porque este tema es confuso, es enredado. Y el segundo tema que a mí me parece que debe aclararse es que no existe la posibilidad de que se enjuicie penalmente a quien ejerce las funciones de fiscal general. ¿Quién podría sancionar, hacer una investigación e imputarle al fiscal general? ¿Quién podría? El subrogante no, porque el subrogante es para reemplazarle en caso de ausencia o impedimento temporal. Nada más. Entonces tiene que crearse un consejo, algo de fiscales supremos, una figura especial o crearse fiscales independientes para poder seguirle una acción al fiscal general. Porque tampoco el fiscal general es una figura inmune
¿no es cierto? Pues inmunidad sí podría tener, pero no es una figura que no va a cometer jamás un hecho contrario a la ley. Entonces hay que prever todas estas circunstancias. Conociendo los intereses que predominan ahorita en la función ejecutiva, obviamente, y un poco la mediocridad del parlamentarismo que nos rige, la falta de calidad para emanar leyes, para construir, digamos, institucionalidad, no están preparados. Entonces, ¿qué podríamos hacer, doctora Yepes, en el afán de ayudar al país? Porque ahorita tenemos que velar es por el futuro del país. Y yo creo que realmente tiene que provenir de la ciudadanía, recoger las inquietudes ciudadanas, no consulta, recoger las inquietudes para canalizar y llevar a la asamblea. Y que la asamblea esté bien asesorada, es yo lo único que digo. Si lo hace muchas veces la academia, el organismo muchas de Julio veces César. Podría ser, pero muchas veces la academia, bien intencionada, con conocimientos profundos, pero sin conocer la realidad de las instituciones, puede estar provocando también reformas, ¿no? Y yo creo que debe haber un cuerpo mixto, digamos, dentro de la Fiscalía debe haber personas que tienen esta inquietud, colegios de abogados también podría ser, y también universidades, todos esos que asesoren, personas que tengan conocimiento del tema y que hayan estado cerca de la institución, ya sea Ministerio Público. ¿Quién estaría mejor calificado? Con esto terminamos, Milton. ¿Quién estaría calificado, mejor calificado en este momento, con una credibilidad social e institucional adecuados para designar a la nueva fiscal? ¿No le parece que el Consejo de Participación, presidido por Julio César Trujillo, nuestro noble paisano, gran ecuatoriano, tenga la bondad? Bueno, yo creo que ahora es el Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo Transitorio ha hecho bastante, ha puesto como en orden las cosas. Ojalá el tiempo le sea suficiente, ¿no? Pero no hay otra posibilidad, porque la Constitución habla del Consejo de Participación Ciudadana, a quien le ha dado la potestad de hacer las designaciones. Yo pienso que debe existir el Consejo de Participación Ciudadana, pero debe quitársele aquellas atribuciones de designar a las autoridades. Esa designación debe volver al órgano legislativo como era antes, ¿no? Yo creo que debe ser así. Pero yo quisiera anotar antes un tema que me parece preocupante. Es el tema de los requisitos para ser fiscal general. Uno de los requisitos es que tenga título de abogado de tercer nivel. Yo creo que eso es menospreciar a la autoridad, al posible fiscal general. Debe exigirse que por lo menos tenga una especialización en derecho procesal o penal, derecho procesal penal o sustantivo penal. Si para otros cargos se requiere especialización, con mayor razón para quien va a ser la columna vertebral del sistema procesal penal. Y debe tener conocimientos en ese tema. Eso debió haberse garantizado. Debe estar en la Constitución. Y la Constitución, ahí yo no sé por qué, el modelo también hicieron en esa forma para que la Fiscalía esté supeditada, menospreciada solamente con esos requisitos básicos. Entonces también requiere modificaciones en ese sentido. Sí, muy subestimativos, que me perdone la falta gramatical, pero han subestimado, digamos, la alta investidura de fiscal general de la República. Desde el momento que el proceso penal se convirtió en oral, el momento que el fiscal fue el sujeto procesal principal en este sistema, lo cual fue ya consolidado en el año 2001, entró en práctica, no definitivamente, pero en el año 99 ya se empezó con el sistema oral. Desde ese momento el fiscal adquirió importancia dentro del proceso. Y algunas de las interrogantes que plantea el doctor Pérez Luz, dice, ¿por qué los fiscales y por qué los jueces? No, pero yo creo que es la pregunta fundamental hacia los fiscales. Porque los jueces no hacen nada,
si es que Si el no fiscal no reciben quiere los y si el insumos fiscal no primeros. hace la investigación Correcto, correctamente. correcto. Y él es el que tiene que impulsar la acción, como dice la Constitución, como dice el Código Orgánico Integral Penal y como dice el Código Le falta Orgánico jerarquía de a la la figura del fiscal de este momento. no sé si le falta jerarquía, yo no me atrevo a hacer eso, pero yo sí creo que predominio. faltaría voluntad para para salir Pero así no de reza tanta denuncia, de tanto informe de la Contraloría. Por el momento existen muchos informes de la Contraloría y reitero que deberían tener la importancia debida, ¿no? Porque de lo contrario, el trabajo de la Contraloría queda en el aire. Nos ha hecho un favor a todos los ecuatorianos ilustrarnos de la manera como lo ha hecho exfiscal Mariana Yepes. Muy buenos días y muchas gracias por esta primera gran contribución en el año que estamos inaugurando. Muchas gracias. En el mismo escenario que le deseo el mayor de los éxitos, más que todo que se encuentre con muy buena salud y siempre bella. Bella en todo sentido de la palabra. Muchas gracias. A usted también un feliz año. A Gracias, todos quienes doctora. hacen la emisora y a todos los radioescuchas. Señoras y señores, vamos a convocar al ingeniero César Arias. Ustedes recuerdan de este valiosísimo experto y técnico en materia de movilidad, de transporte público. César Arias le hizo un beneficio importantísimo al ilustre municipio de Quito en varias temporalidades. Nosotros nos hemos permitido invitarle en conocimiento. Tenemos un corte comercial, ya. Pero, Marianita, que le vaya bien. Tenemos el interés de ajustarnos a una necesidad de orientación pública que se viene insofacto. ¿Qué quiere hacer con el metro de Quito o qué quiere dejar haciendo, como suelen decir los ciudadanos, el señor alcalde Rodas con el metro de Quito? Dice que quiere dejar concesionando. Y esto, el camino de la concesión, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado, ingeniero? Muy bienvenido sea usted. César Arias, colaborador creo que de 2 o 3 exalcaldes de la ciudad. Muchas gracias por su expertise a beneficio de todos los ecuatorianos y de todos los queridos compatriotas de la patria grande y los forasteros y los europeos y los africanos. Tenemos una población en un misceláneo impresionantemente grande como nunca ha ocurrido. Eso es bueno y es malo, porque también desde los sectores provinciales y rurales tenemos una a la capital. No. Lamentablemente, y hay que comenzar a hacer una guerra sin cuartel a todas estas manifestaciones que están distorsionando las buenas costumbres, el arreglo que impulsaron algunos alcaldes, y yo no tengo ninguna dificultad de reconocer el mismo Moncayo como Yamil Maguad, que ejercitaron una tarea de excelencia para prepararle a la ciudad para estos futuros que este momento nos resultan inciertos y me temo que peligrosos. Sí. Quito estuvo en estos últimos días un familiar de mi un familiar de mi hija. Ellos familiarmente residen en la ciudad de Nueva York durante un montón de años. Prácticamente son neoyorquinos ya, pero no se olvidan de su tierra porque su señor padre y su madre, que todavía vive, la mamá, les ha enseñado a querer al país y a querer a la ciudad. Y me fue diciendo, me duele decirle, Gonzalo, pero usted es otavaleño, yo soy quiteño. Qué feo está Quito. Qué feo está la ciudad. Es que ha habido un amontonamiento de dificultades, de poblaciones dispares. No
no han no han concurrido a la ciudad capital con buenos deseos de servirla desde los ángulos de su comportamiento humano. Entonces, con la inauguración de un metro, que era necesario, no era necesario, era indispensable comenzar con algo, lo hemos logrado, un sacrificio de las rentas y de los presupuestos de otros estamentos de la ciudad que están descuidadísimos. Por eso lo ve este visitante de hace algunos años, creo que viene a los 20 años, imagínese usted. Y entonces dice, qué pena. A excepción del centro histórico, dice, qué feo está Quito. Me dolió en el alma y me hizo... Yo tengo que trasladarle a conocimiento público, porque todo el mundo estamos coincidiendo de que en realidad algo pasa en la ciudad. Ahora, ¿qué hacemos con el metro? ¿Hay que concesionar? O más bien hay que sugerir al señor alcalde Rodas a que seamos un poquito más delicados en el sentido de que sea el nuevo elegido, pero vaya a ver también la lista de postulados alcalde de Quito de llorar, pues, por su improvisación y su grotesca predisposición a querer ser alcalde de la ciudad. Le prometo que yo, con toda la experiencia de seguimiento administrativo, de lectura de leyes, de conocer al dedillo ciertos capítulos de la vida local, de la vida nacional, porque hemos sido testigos desde muy muchachos. Con grabadora en mano hemos andado tras los alcaldes, tras los presidentes, tras los congresistas, ideando ecuatorianos muy creativos que se han turnado en administrar el país y la ciudad. Ahora es una mediocridad que predomina lamentablemente. ¿Qué le aconsejamos al señor alcalde, ingeniero Arias, respecto a que no deje concesionando o privatizando el manejo del metro, sino que lo haga el mismo municipio, que me temo nadie estará preparado para ejercer una envoltura de esa naturaleza? Tiene que ser alguien que conozca. El que recibe el premio, pues no es así la cosa. Yo me duelo de la ciudad, no es mi tierra, pero ha sido para todos nosotros nuestro cobijo, nos ha recibido, nos ha educado, nos ha hecho de alguna manera ciudadanos de significación y más que todo de onda derecha, no ideológica, sino derechos desde el lado ético. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso le convoqué. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se debe administrar el metro? Buenos días, señor Rosero. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Un saludo a toda su distinguida audiencia. En realidad, lo que usted manifiesta, yo creo que es una preocupación de muchísima gente en Quito. El tema del manejo de la ciudad parece que se ha desbordado. Hoy mismo estamos viendo todos los problemas de recolección de basura, por ejemplo, en el barrio Pizulí, en la misma Jorge Washington, se ve en la televisión toda la basura que está desperdigada por todos los lados. No se diga el tema de las ventas ambulantes, no se diga el tema de falta de una coherencia en las obras de la ciudad y un norte que tenga la ciudad. Tenemos el metro, que yo siempre fui crítico de haber invertido tanto dinero en el metro para servir al 10-15% de la población. Se está cumpliendo lo que se había previsto, ¿no es cierto? Los estudios internacionales decían que los proyectos normalmente crecen en su costo en 50% y en la realidad llevan la mitad de los pasajeros previstos que estarían por verse. Pero el caos en la superficie de la ciudad es terrible, con tanto carro, con tanta movilidad inventada al gusto y sabor de las barriadas, de la gente, en fin. Y también por una falta de unos ediles que prácticamente les pide, tienen, digamos, a destajo determinadas cosas que ellos han logrado como
alícuotas de poder dentro del cabildo y de la Claro, administración de y la en la ciudad. toma de decisiones, por ejemplo, fíjese ya desde los años 90, en los años 2000, se tenía una política clara de favorecer al transporte público, que eso es lo que hay que hacer modernamente, no hay forma de que se siga satisfaciendo las necesidades del transporte individual. Y sin embargo, cantidad de taxis basados, entre comillas, en estudios de demanda, pero que lo único que han hecho es favorecer al transporte en taxi. Entonces usted tiene ahora ya más de 16,000 taxis, probablemente llegarán a 24,000, y que son ineficientes en el transporte, porque un taxi, de acuerdo a un estudio de la Universidad Central, transporta en promedio una persona, mientras que un vehículo particular transporta en promedio 1,5. Que hemos favorecido a un transporte ineficiente y ahora con todo el tema del combustible también se le trata de dar subsidio. Entonces eso va en contra de una política racional para la ciudad. Pero llegando al tema, por ejemplo, del metro, que usted me pregunta, ¿qué hacer con la operación del metro? Exacto. Lo que viene es un problema bastante grande. Las empresas públicas normalmente no son eficientes. O sea, yo le oía a mi querido amigo Pablo Lucio ayer que decía, los privados pueden hacer todo. O sea, los privados pueden hacer todo, pero tienen que ser regulados y tienen que ser controlados, fiscalizados. Pero para eso sí se necesitan departamentos técnicos fuertes que permitan Que un buen control, monitoreen que el monitoreen cumplimiento de... El tema del contrato de concesión es un tema muy delicado. Fíjese que en Chile, por ejemplo, a propósito de las concesiones que se hicieron para el Transantiago, que son sistemas de buses. ¿Tenemos tomas del metro? Ojalá tuviéramos. Que son sistemas de buses, pero que empresas privadas tomaron esas concesiones. Con la gran experiencia que tenía Chile en las concesiones viales, ¿no es cierto?, aplicaron un poco lo mismo y pagaron consecuencias muy grandes. Por ejemplo, el Transantiago en los primeros años pagó como 3,000 millones de dólares en subsidios a los concesionarios privados. Entonces, son temas muy delicados que tienen que ser previstos con anticipación, que tienen que ser analizados y tienen que ser consensuados con técnicos con experiencia. En el Ecuador no existe experiencia en metros. No hay muy poca experiencia en concesiones. O sea, el Ecuador es uno de los países que prácticamente no ha entrado en las concesiones. Entonces, hay que prepararse bien. ¿Usted la tiene? Me refiero a la experiencia en metros. No, yo, por ejemplo, en concesiones, yo estuve en el tema, el trole fue pensado para concesionarse. Porque todas las empresas públicas de Latinoamérica habían fracasado. La empresa municipal de Bogotá, la ENATRU del Perú, la empresa pública de La Paz, Bolivia, la empresa Ruta 100 de México, ciencia de las de transporte. Por eso es que es inadmisible que ahora se proponga la municipalización del transporte. Me parece una cosa, pero absolutamente anacrónica. O sea, ¿cómo se puede proponer una cosa de esas cuando se ¿Y ve? aventurada? Totalmente, o sea, demagógica, diría yo, porque no se puede... ¿O interesada? O interesada. Fíjese lo que ha pasado a lo largo del tiempo en el transporte, digamos, solamente en los buses. Normalmente los privados han iniciado sus operaciones porque entran al barrio, ponen su camionetita, después una furgoneta y después un bus. Y así se ha desarrollado espontáneamente el servicio de transporte. Sin embargo, luego viene el poder público y dice, mira, estos privados no sirven para nada, entonces yo debo intervenir. Entonces se interviene y acordémonos, por ejemplo, que en el año 1900, la empresa municipal de transporte con el primer alcalde, don Jacinto Gijón. Y esa empresa pública de transporte... ¿Cómo se llamaba, que usted recuerde? Tal vez en los anales municipales existan. Era la empresa municipal de transporte fundada por el primer alcalde de Quito, porque antes había un presidente de consejo. Y esta primera... ¿Alude usted a los años 40? 48. 50 casi. Sí. Y entonces se funda esta primera empresa que apenas dura 6 meses, ¿no es cierto? Y luego se disuelve la empresa.
Acordémonos de nuestra La de empresa. los colectivos. Sí. Despuésito vinieron los colectivos, Después ¿se vinieron acuerdan? los colectivos Sí. y la empresa Mariscal Sucre y todo eso, ¿no? Exactamente, sí. Éramos niños. Luego viene la Niños. empresa municipal de transporte de Quito, que fue bastante bien administrada, digamos, pero que también desaparece ya al principios de los años 90. Luego tenemos el trole, que fue pensado en ser concesionado, pero que lamentablemente no se lo hizo. Pero el trole tiene problemas graves. Diseñado una tarifa para que haya un fondo de reposición de la flota. Sin embargo, todo este dinero entró a la caja municipal y después todo el mundo se olvidó y ahora hay subsidios de 30, 40 millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué recomienda para administrar el metro usted con sentido común y con conocimiento de causa, en lo que pueda hacerlo, porque para eso le hemos convocado? Yo creo que hay que concesionar la operación del metro. Sinceramente. ¿Lo debe dejar concesionando a Mauricio? Desde el punto de vista administrativo político, yo creo que ya dejar no es muy delicado que digamos. No es muy delicado. Tendría que haber consenso con el nuevo alcalde que sea elegido para que sea una Pero cuestión es que va a venir unánime. Un Clark Kent, pues un hombre que no vamos a sopesarlo adecuadamente y lo vamos a elegir equivocadamente, seguramente porque no hay figuras, no hay cuadros así que podamos, deben haber, pues, ¿no? De todo el álbum que nos van a ofrecer. Es un álbum gigantesco. ¿A cuántos ascienden los candidatos a alcalde? Creo que son 19, hombre. Está de contarlos bien, ¿sí? 19. Pero quien quiera que venga, yo creo que hay un clamor siquiera unos ciudadano. 14 de aperrín. Y hay que decirlo así, pues, ¿no? Para que la gente entienda de que esta ciudad merece una selección lo más adecuada, celosa, rigurosa. Señores oyentes, si ustedes le dan a quien quiera el voto, la adhesión, si no, ustedes observan las cualidades, las características, los conocimientos que a lo largo de la campaña los medios propiciemos para que sean reconocidos en sus sapiencias, en sus manejos, en su formación, en todo lo que se requiere, vamos a tener una ciudad en poquísimos meses, no años, en poquísimos meses. Este instante mismo la ciudad es bastante deslucida, fea, como decía hace un momento, y tremendamente conflictiva, porque los presupuestos fueron a dar precisamente al metro. Ahora, ¿lo van a reconocer, cree usted, a Mauricio Rodas después de poco, como el inaugurador de una solución moderna, de fuste, de contenido, el metro de Quito, que irá agrandándose, y que después tendremos que decir... Me disculpa, señor Rodas, pero usted tenía la razón. Usted, por ejemplo, podría hacer ese acto de reconocimiento o tiene un presupuesto no enojadizo, ¿cómo podríamos decir? No por hacer oposición ni cosa por el estilo, sino como técnico que es usted, ingeniero Arias. ¿Qué le aconseja usted al señor alcalde? Deje que venga el nuevo, dijo ya, deje que venga el nuevo alcalde y él se encargue de abrirle camino al metro. Yo creo que la municipalidad, la administración municipal actual tiene que dar toda la información para que el nuevo administrador se haga cargo. Yo creo que es un tema de delicadeza. El tema del metro es un tema complicadísimo. Y sin embargo ahora se lanza una serie de cosas, por ejemplo, que se va a alargar el metro hasta la Ofelia. Por Dios, o sea, estamos viendo que se nos ha comido 2.200 millones y con 2.200 millones se le solucionaba la vida a Quito en el tema de movilidad. Y ahora se le va a solucionar a un 10 o 15% de la población. ¿No es
¿cierto? Mientras el trole se cae a pedazos. ¿Cómo ha calculado ecovía- usted aquello? ¿Cómo se hace ese ejercicio de cálculo de beneficio? Porque, por ejemplo, los corredores de trole, Ya. ¿no es cierto? Un corredor de trole como que va de más de 20 kilómetros, cuesta $100 millones. Hay un proyecto terminado para la extensión del trole desde Labrador hasta Carapungo, que está totalmente terminado para sacarlo a licitación con construcción y unos 6 puentes, que eso no cuesta más de $80 millones. En la extensión a Carapungo estaría costando unos 600 millones como mínimo. Entonces, ¿cómo se puede seguir actuando con una ligereza en el sentido de poner tanto dinero en sistemas que no están favoreciendo a la mayoría de la gente? Fíjese que solamente con la propuesta del metro en la fase inicial, sin actualización, se decía que el costo del pasaje iba a ser 45 centavos. Pero lo que no se le dijo a la gente es que todos los quiteños que se suban a un bus van a tener que pagar 45 centavos, usen o no el sistema de metro. Entonces, ese es un alza, por ejemplo, en este momento de 25 o 45 serían 20 centavos sin recibir absolutamente ningún beneficio. La compañera Ana María Carvajal ha construido una crónica de verdaderamente de investigación y ha redactado con este titular: Rodas posterga compra de buses y troles, un relato de cómo dejará la próxima administración para que licite, cómo dejará el actual alcalde a la próxima administración para que sea la encargada de licitar tras una consulta técnica el metro. Esto no está de parte de Ana María Carvajal, redactora del importante rotativo diario El Comercio, de nuestro singular respeto al que lo servimos. Dice aquí en su crónica: el alcalde Mauricio Rodas confirmó que en su mandato no se adquirirán los 50 trolebuses y 20 buses eléctricos. Por delicadeza con la próxima administración, no vamos a lanzar ese proceso. Un poco difícil también, pues porque ya está de salida. ¿Quién financia ese asunto? Medio complicado le veo. Pero bueno, la delicadeza del burgomaestre sí me entusiasma. Esta compra estaba programada, ingeniero Arias, desde el año pasado. En agosto el Consejo autorizó al alcalde a adquirir un crédito directo de 33 millones con la empresa que presentará era jubilar 41 troles que ya suman 23 años de servicio con nuevas unidades. Estos vehículos, a diferencia de los actuales, de los primeros troles, que tienen un motor auxiliar a diésel. Los 20 buses eléctricos llegarían para reforzar la flota de Ecovía y los corredores central, norte y sur oriental. ¿A usted qué le parece esto que deja ya como elaborado el señor alcalde Rodas? ¿Está bien, está mal o debe retirarse levantando los brazos y decir, ahí queda? A ver, me parece que ha habido una especie de desconcierto en el tema de movilidad y transporte. En el despacho del alcalde ha habido En la desconcierto. administración actual, porque se han hecho cosas que realmente no tienen una coherencia. O sea, se ha concentrado todo el tema en comprar buses, en hacer el metro, pero no se ve una visión. Un resultado. Una visión global de la ciudad, de atender los verdaderos problemas de la ciudad. Por ejemplo, todos nos quejamos de la congestión del tráfico, porque la mayoría una minoría manejamos vehículos y nos topamos con la congestión. Sin embargo, Pero es una minoría grande. Claro. Sí. Pero nadie dice nada, por ejemplo, de la falta de transporte a los barrios populares. Nadie dice nada que cuando los buses salen de los barrios,
salen hasta las 6:30 de la mañana y están regresando a las 8 de la mañana, y desde las 6:30 hasta las 8 de la mañana no hay un solo bus. Nadie dice nada sobre el transporte informal que existen en furgonetas, en camionetas, en taxis. Está totalmente invisibilizado. Y ahora nos concentramos en el metro, que dicen que va a transportar 400,000 pasajeros. Habrá que ver cuántos se transportan. ¿Usted cuántos cree que podría abastecer? A mí me parece que va a haber unos 250, 300,000 como máximo. Y entonces, con una inversión tan grande, y ahora nos toca el problema de la operación. La operación tiene que ver con una definición clara de cómo está la demanda, qué intervalos vamos a tener entre los trenes. Hay todo un tema de mantenimiento. ¿Se va a concesionar el mantenimiento también? ¿Quién compra los repuestos? ¿Cómo los compra? ¿Por cuánto tiempo se va a hacer la concesión? Entonces la concesión se impone, pues, como concesión, como figura. Porque a través de la concesión se van a transparentar los costos operacionales del metro. Y eso, y al igual que está pasando en las cuentas nacionales, si no sabemos exactamente cuánto nos cuesta, no vamos a tratar de obtener las fuentes para obtener los recursos, ¿no? Entonces, el tema de la concesión es un tema complicado, pero hay que hacerlo. Es un tema que hay que estudiarlo, es un tema que hay que valorarlo, que hay que poner en términos económicos. Hay que ver a las mejores empresas del mundo, pero para ver a las mejores empresas del mundo que operen el sistema de metro, también tenemos que tener unos muy buenos consultores internacionales independientes que nos permitan elaborar unos términos de referencia que sean los más completos, para evitar que de repente cometamos errores. ¿Y el operador debe ser privado, según usted? El operador normalmente tiene que ser privado, porque eso mejora, primero transparenta las cifras, segundo es más eficiente. Además concesiona, pues, y es problema de él, ¿no? Fíjese lo que pasó en la aerovía de Guayaquil. En la aerovía de Guayaquil se hizo un modelo de concesión, y donde el municipio de la ciudad de Guayaquil tuvo que poner el 80% de la inversión inicial, pero la concesión está a 30 años, el municipio fija la tarifa, que son 70 centavos, pero el concesionario se hace cargo de todo el mantenimiento. Ahora, solamente para el mantenimiento, usted tiene unos manuales de mantenimiento bastante complejos, que tienen que ser respetados por el concesionario, porque si el concesionario no hace el mantenimiento correcto, pues el sistema se va a deteriorar. ¿Lo vamos a concesionar con la tarifa o no? ¿Sí o no? ¿O la tarifa se hace cargo el municipio? ¿Se va a dar una garantía de demanda? ¿Sí o no? ¿Y si ha hecho ya compromiso el alcalde Rodas con alguna empresa? Usted no conoce, ¿no? Yo no conozco de eso. Yo lo único que diría es que hay un buen ingeniero, que lo conozco serio, que es el gerente de la empresa Metro de Quito, el ingeniero Yáñez, lo conozco. Yo creo que... ¿Usted confía en él? Yo creo que es una persona seria, yo creo que es serio y ético, un técnico competente. Y además que conozca, claro. Yo creo que él tiene que apoyarse en asesoría internacional competente, algo así como el PNUD, ahora, en estas empresas que han hecho las evaluaciones. Aquí, ¿a cuál de las capitales vecinas les ha ido bien en el metro? Brasil tiene bastante experiencia en la concesión de los sistemas de metro. Inclusive hace concesión para construcción. Entonces, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, existen concesiones, pero la que inició todo este tema fue Francia. Francia construía los sistemas y luego delegaba la operación y mantenimiento a los privados. También España me parece que está haciendo algo, pero lo importante es que la concesión salga bien estructurada. De acuerdo. Que no tengamos sorpresas a mitad del camino y que tengamos que pagar lo que pagó Chile, ¿no es cierto?, miles de millones de dólares por no haber previsto en el contrato las condiciones correspondientes. ¿Qué tal si nos encontramos uno de estos días con Yáñez y usted? Claro, con mucho gusto. Gracias, ingeniero. Ha sido un placer tenerlo aquí. Y vamos a seguir porque esto no es un emprendimiento periodístico que cesa hoy. Viene una nueva realidad de movilidad para la capital de la República, ciudad a la que tanto queremos.
y que tenemos que estar con todas las partes que van a integrarse para servirle adecuadamente un replanteo de su movilidad aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Muy buenos días. Voy a invitar al señor doctor Andrés Páez, porque tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a considerar este ejercicio de fiscalía que investiga. Hola, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. A empresa por 7 delitos y presunta corrupción, titular medio complicado, y es que procede de la redacción de la ciudad de Guayaquil. Aquí dice, una acería china. Este fue un escandaloso insuceso el día de ayer. Una acería china, ubicada en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Con razón se ha encargado de esta investigación periodística la redacción Guayaquil del diario El Comercio. Ha sido investigada por la Fiscalía por